el viernes terminan con este práctico y van a comenzar con máquina de corriente continua. Yo ya les voy a cargar en Classroom, les voy a cargar todos los ejercicios del práctico de continua, ¿saben? Así que, bueno, los dejo ahí con mi compañero. Son poquitos los que han aparecido hoy día, se han presentado. Pocos, pocos. Bueno, los mejores. Y seguro, seguramente. Bueno, muy Bueno, bien. José. Hasta la semana que viene, chicos. Que anden bien. Suerte, José, nos vemos. Chao, Chao, profe. David. Gracias. Hasta Chao, luego. profe. Chao, profe. Buenas tardes, estimados futuros ingenieros, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Qué se ríen? ¿Si Buenas tardes. van a ser ingenieros o no? ¿Seguro? Sí, obvio, obvio. Bien, Esperemos que sí, profe. claro que sí, como que esperemos. No, pero en el final, sí. Bueno, escuchen una cosita. Algunos grupos ya me han enviado el trabajo práctico número 6. O sea que ya van al día. A los grupos que faltan avísenle para que sepan de que lo tienen que enviar. Con el práctico número 7 de hoy, vamos a finalizar nosotros los ensayos del transformador monofásico que tenemos en nuestro laboratorio. Recordemos que el primer práctico estaba referido a determinar la resistencia de los dos devanados, primario y secundario, y la relación de transformación. En el segundo vimos las pérdidas en el hierro, por corriente Foucault o parásita y por histéresis magnética. Con esos parámetros nosotros ya estaremos en condiciones de ir completando nuestro diagrama equivalente, nuestro esquema equivalente, y con el práctico de hoy vamos a determinar la impedancia de cortocircuito, o sea, vamos a determinar las reactancias, y con eso vamos a poder nosotros graficar nuestro circuito equivalente, donde ustedes van a graficar la resistencia y la reactancia de dispersión del primario, con los valores obtenidos en la práctica, van a determinar las corrientes histeréticas, magnetizante y la corriente de vacío, debido al ensayo de vacío. Y ahora con esto vamos a terminar las impedancias, o sea, las reactancias de nuestro circuito equivalente. En el práctico yo le he colocado al final, como he estado haciendo hasta ahora, los valores de las tablas, los cálculos que hay que realizar, y en base a eso ustedes ya pueden graficar el circuito equivalente de transformador. Bien, voy a compartir pantalla. Es un ejercicio, es un práctico sencillo. Recuerden que siempre son bajos normas estos ensayos. Y vamos a comenzar por el principio. Bueno, trabajo práctico número 7, el final de los trabajos prácticos de nuestro laboratorio de ensayo de transformador. ¿En qué consiste el ensayo de cortocircuito? Bueno, el ensayo de cortocircuito consiste en colocar, digamos, una parte del bobinado del transformador en cortocircuito y realizar mediciones en el otro bobinado. Ya vamos a ver qué bobinados son los que se usan para tales fines. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Vamos a determinar los parámetros de cortocircuito de un transformador del monofásico que hemos estado viendo. Vamos a determinar las pérdidas en el cobre y realizar el informe del ensayo, que ustedes ya lo van a tener ya escrito, no tienen que pasar nada más. Con esto nosotros ya estamos en condiciones de graficar nuestro circuito equivalente de todo nuestro transformador. ¿Cuál es la maniobra operativa? Se realiza del lado de baja tensión, del bobinado baja tensión, se produce el cortocircuito del bobinado. Y de la bobina de alta tensión, nosotros lo que vamos a hacer es variar la tensión progresivamente
desde 0 volt hasta un valor de tensión, de manera tal que el amperímetro indique la corriente nominal. A esa corriente nominal le vamos a llamar de cortocircuito. Esto se los voy a demostrar enseguida en el gráfico. Recuerden, esto es importante. Siempre se realiza el cortocircuito en la parte de baja tensión. ¿Por qué se realiza? Y el ensayo en la parte de alta, las mediciones del lado de alta tensión. Porque en las bobinas de alta tensión, nosotros al tener alta tensión vamos a tener bajas corrientes para un determinado valor de potencia de nuestro transformador. Entonces, las corrientes que van a circular por la bobina de baja tensión, de alta tensión, disculpen, van a ser pequeñas, cosa que no va a suceder en el lado de baja tensión. ¿Por qué? Porque va a estar en estado de cortocircuito. Entonces, fíjense, siempre en ensayo de cortocircuito, el cortocircuito se realiza en el bobinado de baja tensión. En el lado de alta tensión colocamos todo el instrumental. ¿Por qué? Porque las corrientes que van a circular son las corrientes que nosotros podemos alcanzar en el laboratorio. A esa corriente que nosotros vamos a obtener debido a una tensión aplicada le vamos a llamar corriente de cortocircuito. A la tensión necesaria para que circule esa corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal, le vamos a llamar tensión de cortocircuito, y a la potencia, potencia de cortocircuito. En este caso también, igual que en el ensayo de vacío, los instrumentos son de clase 0,5, o sea, son instrumentos de laboratorio. Se debe aplicar tensión senoidal a frecuencia nominal. La potencia demandada por el transformador en cortocircuito corresponde a las pérdidas en el cobre. O sea, nuestro batímetro va a estar midiendo qué potencia, las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. Pero ¿qué sucede con las pérdidas en el hierro? Como las pérdidas en el hierro dependían de la tensión, en este ensayo la tensión va a ser muy pequeña, muy pequeña. Por tal motivo nosotros podemos despreciar las pérdidas en el hierro. Recuerden que en las pérdidas en el hierro, nosotros, en el ensayo de transformador en vacío, nosotros, ¿qué despreciamos? Despreciamos las pérdidas en el cobre. En este ensayo, ¿qué es lo que despreciamos? Las pérdidas en el hierro. ¿Por qué? Porque la tensión aplicada en el ensayo es muy pequeña para alcanzar la corriente nominal. Bien, ¿y qué valor de corriente nominal nosotros tenemos en nuestro transformador? Recuerden que la potencia de nuestro transformador lo podíamos determinar en la placa del mismo. Y si nosotros leíamos la placa, que está en una de las fotos del transformador, decía 3 kilovolt ampere, o sea, 3000 volt ampere. Si yo lo divido por 220, me va a dar 13,6 ampere. Esa es la corriente nominal que yo tengo en la bobina de baja tensión. Y al valor de tensión, que va a ser muy pequeña, le vamos a llamar tensión de cortocircuito. Bien, y luego, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar los cálculos de las resistencias, reducida al primario, de la impedancia y de la reactancia de nuestro ensayo. A ver, acá. Bien, esto es lo que estábamos explicando recién. Tengo la bobina, en este sentido, la bobina de baja tensión, cortocircuitada, y en la bobina de alta tensión, ¿qué voy a tener? Voy a tener un batímetro. El batímetro, recuerden que está determinado por estos símbolos. Una bobina, sí. Ajá, no, ahora, la primera más sale. Lo primero, profe. Ahí. No.
Sigue viéndose la primera. A ver, voy a ver qué pasó. Esperen un minutito, no sé por qué. ¿Ahí? No, ¿No? Sí, A ver, voy a compartir de nuevo. Esperen un minutito. ¿Ahí se ve? Hola. no, sigue la primera. Bueno, bárbaro. Vamos a ver. ¿Ahí? Profe, ¿puede ser que esté compartiendo otro PowerPoint? A ver, ya O sea, nomás. que tenga dos veces abierto el mismo PowerPoint y esté compartiendo el otro. Sí, puede ser. Espérate que ahora voy a... Ahí sí se ve. ¿Este se ve? ¿Este sí? sí, ahora sé, profe. Bien. Sí, estaba abierto dos. Disculpen. Bien, esto es lo que le explicaba recién, que utilizábamos nosotros el bobinado de baja tensión para realizar el cortocircuito. Y le aplicamos una tensión al bobinado de alta tensión para lograr llegar a la corriente nominal. Nuestro transformador, bueno, tiene una corriente nominal de 13,6 amperes, entonces tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Acá fíjense, tengo un autotransformador. Recuerde que el autotransformador, ¿qué es? Es un transformador que yo con un cursor saco o anexo espiras. Entonces al ir variando la espira voy variando la tensión de salida de mi autotransformador, la cual está aplicado al circuito que yo voy a ensayar. Tengo la bobina de baja tensión, la apunto con un cable de sección gruesa. La bobina de alta tensión, del lado de alta, en el cual yo voy a aplicar un batímetro. Fíjense, ustedes ven que el batímetro está compuesto por esta bobina amperométrica y esta bobina voltimétrica. ¿Recuerdan? Que está compuesto por una bobina amperométrica y una voltimétrica. Sí, profe. Bien, Sí. entonces, ¿por qué yo coloco estos elementos? Estos elementos que ustedes ven acá, que dice TI y TB, son transformador de intensidad y transformador de tensión. El transformador de intensidad, ¿qué función tiene? En este caso, me va a reducir la intensidad de corriente que va a circular ¿por dónde? Por la bobina amperométrica. Fíjense que la bobina amperométrica de mi batímetro lo voy a tener de 5 amperes o de 1 amper, que son los que tenemos en el laboratorio. Entonces, si por el primario, digamos, por la bobina si yo lo conecto directamente, la bobina amperométrica del batímetro en serie, acá, y por el cual va a pasar 13,6 amperes, ¿qué va a pasar? Si la corriente máxima que me soporta es de 5 amperes, se va a quemar. Entonces, para evitar eso, yo tengo que reducir la corriente que va a pasar por la bobina amperométrica a través del transformador de intensidad. Es decir, que si por el primario de mi transformador de intensidad va a circular 13,6 amperes, por el secundario tiene que circular una corriente que va a ser menor que la corriente nominal de la bobina amperométrica de mi batímetro, ¿sí? Entonces tengo que buscar un transformador de relación de transformación X. Fíjense, en este caso, yo le voy a mostrar unas fotos enseguida, en la cual hay dos tipos de transformadores que nosotros utilizamos en el laboratorio de intensidad. Uno con una relación de transformación 3 y otro con una relación de transformación 20. El de 3 me sirve ¿para qué? Para utilizar el batímetro
cuya bobina amperométrica me soporta 5 amperes, y es uno de los batímetros que tenemos en el laboratorio. Entonces, fíjense, si yo hago 13,6 amperes dividido 3, ¿cuánto me da? Me da 4,5 amperes. Ese 4,5 amperes va a circular por el secundario de mi transformador de intensidad y por la bobina amperométrica de mi batímetro. O sea, que va a ser menor que los 5 amperes que me soporta. O sea, estamos bien. ¿De acuerdo? Hola. Sí, Sí, profe. Sí. No me digan sí, si no entienden, lo explico de nuevo. Bueno, como tenemos también un batímetro cuya bobina amperométrica soporta solamente 1 amper, tampoco lo voy a poner en directo, porque los 13,6 que va a circular por acá me lo va a quemar al instrumento. Entonces tengo que utilizar un transformador de intensidad cuya relación sea mayor que la que usé recién. Si recién me reducía la corriente a 4,5 amperes, en un batímetro cuya bobina amperométrica soporta 1 amper, me lo va a quemar. Entonces yo voy a colocar otro transformador cuya relación sea de 20. Entonces, cuando yo hago 13,6 dividido 20, me va a dar 0,65 amperes, que es menor de 1 amper. O sea, que me va a soportar bien la bobina amperométrica del batímetro esa corriente. Entonces lo importante es que ustedes vean que si la bobina del batímetro va a soportar o no la corriente, primero la nominal. Si no la soporta, tenemos que buscar un transformador de intensidad tal cuya relación me haga reducir la intensidad de corriente a un valor menor que la corriente nominal de mi bobina amperométrica del batímetro. Bien, ya lo hemos solucionado. ¿Qué sucede con la tensión? La tensión que va a estar aplicada a la bobina de alta es de un valor muy pequeño, muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le aplico solamente esa tensión a la bobina voltimétrica del batímetro, sin el transformador de tensión, ese valor de tensión, como es muy pequeño, hace que la aguja se deflecte prácticamente nada. O sea que yo no voy a poder realizar la lectura porque no hay deflexión. ¿Debido a qué? Debido a que la tensión es muy pequeña. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta tensión? La tengo que elevar. Mientras que el transformador de intensidad se utiliza como reductor de la corriente, el transformador de tensión se utiliza como elevador de la tensión. Entonces, yo elevo la tensión ¿para qué? Para que la lectura se pueda realizar en el batímetro. Pregunta de examen, eso. Bueno, tenemos el batímetro, W, amperímetro, tenemos el voltímetro. Los transformadores de intensidad, acá se les explica que es para que no supere el alcance de la bobina amperométrica de los batímetros. Y la intención del transformador de tensión para que aumente la tensión, porque son valores pequeños de tensión, los del ensayo. Y fíjense cómo se saca la constante del instrumento. Tenemos el alcance del amperímetro por el alcance del voltímetro por la constante del transformador de intensidad, porque acá se utiliza como reductor. Y acá fíjense, la constante del transformador del voltímetro, del transformador de tensión, está a la -1. ¿Por qué a la -1? Porque se está utilizando como elevador de tensión, no como reductor. Si fuera como reductor, acá sería más. Como es como elevador, es menos. Dividido al número de divisiones. Esa es la constante del batímetro. ¿Qué es la constante del batímetro? Lo que me va a medir cada lineecita del batímetro. Fíjense, acá tengo un batímetro. Si usted hace zoom, acá va a decir que es de 1 amper, acá en el cartel. Fíjese el transformador. Este es el transformador de intensidad. Son los bornes del primario, que es una planchuela muy elevada,
entra la corriente y sale por el primario, y en el secundario, bueno, están del otro lado los bornecitos que están aplicados acá a través de estos cables. Fíjense que el primario viene, pasa por la corriente viene, pasa por el primario del transformador de intensidad y va a la carga. En cambio, el secundario del transformador de intensidad va al amperímetro de la bobina amperométrica de mi batímetro. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos el transformador de tensión, que va a la bobina voltimétrica del batímetro. Estas relaciones de transformaciones que ustedes ven acá, estos son transformadores que se compran en las casas de electricidad industrial, por ejemplo, en motores y materiales, pueden ser en electricidad masa. En cambio, estos transformadores los podemos sacar de cualquier aparato que nosotros tengamos en la casa cuya relación de transformación la podemos determinar. Podemos aplicar 220, si son de 220, 24 volt, podemos determinar nosotros cuál es la relación de transformación. Entonces lo tenemos que utilizar, conectar como elevador de tensión, no como reductor. Estos transformadores tienen valores de relación de transformación que no son comerciales. Les puede dar una relación de 3,27, 2,81, porque son transformadores que han sido construidos para un determinado aparato eléctrico. Puede ser un transformador que esté aplicado, digamos, a un microondas, utilizar microondas. Fíjense, acá estamos ensayando del lado de alta tensión, y el lado de baja tensión está cortocircuitado. Acá es lo que les decía, fíjense, este es para un batímetro, para el batímetro cuya corriente nominal en la bobina amperométrica es de 5 amperes. Esta es para la bobina amperométrica cuya corriente es de 1 amper. Estos son los transformadores de tensión, fíjense, en 27,2, ¿ves? Son no comerciales estos. Son transformadores que se utilizan en fuentes rectificadoras, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos el batímetro para 5 amperes y para 1 amper. Bueno, para el ensayo transformador trifásico utilizamos el método de Aarón con los correspondientes transformadores de intensidad y de tensión en 2 de las fases. Determinamos lo mismo, la constante de escala del instrumento y la potencia de cortocircuito, que va a estar dado por la suma de las dos lecturas de los batímetros, W1 más W2. Sí. Sí, lo ponía, depende. Perfecto, así es. Así es. Y vos cuando cada vez que cerraba, como vos utilizaba una batería, cada vez que cerraba, esa tensión continua variaba instantáneamente. Porque si no, los transformadores no funcionan con corriente continua. Pero vos al cerrar y abrir, estás variando la tensión, entonces te estás generando un flujo también variable. Y por ende también la tensión de salida, que va a ser elevada. O sea, va a ser pulso si vos le estás aplicando de 12 volts, va a ser pulso de 220 lo que le está aplicando a la salida. Porque lo está utilizando como elevador, no como reductor. Sí, sí. Exacto. A mayor tensión, menor corriente. A menor corriente, a mayor corriente, menor tensión. Mirá vos,
en lo que usaba la... Sí, eso lo dejaba, yo viste, fui técnico también, lo dejábamos en las prácticas de taller, en la escuela técnica, y cargábamos los capacitores de 400 voltios con 220, y lo dejábamos en el banco. Y cuando venía un compañero a agarrarlo, se pegaba un susto. Bueno, ¿qué vamos a terminar? Del amperímetro. Fíjense, del amperímetro. Vamos arriba. Hasta el perímetro que vamos a terminar. La corriente de cortocircuito. Que es la corriente nominal de mi transformador, que va a ser, en nuestro caso, 13,6 voltios. El voltímetro, ¿qué me va a medir? El voltímetro me va a medir la tensión de cortocircuito. Esta tensión va a tener un valor muy pequeño, ya lo van a ver. Y el batímetro me va a determinar la potencia de cortocircuito de mi transformador. Bien, del batímetro, fíjense, yo determino la potencia de cortocircuito, pero sé que la potencia de cortocircuito, o la potencia es igual a tensión por la corriente por coseno de phi. Bien, acá si yo aplico potencia de cortocircuito, va a ser la tensión de cortocircuito por la corriente de cortocircuito por el coseno de mi transformador en cortocircuito. O sea que puedo despejar el coseno phi del transformador en cortocircuito. Esto lo mido, esto lo mido, y la potencia también lo mido, entonces lo puedo determinar. Y luego, fíjense, las pérdidas en el cobre, era por efecto Joule. Las pérdidas en el hierro las despreciábamos, ¿por qué? Porque las tensiones, porque las pérdidas en el hierro dependían de la tensión. Y la tensión era una tensión muy pequeña, y por ende las pérdidas en el hierro iban a ser pequeñas. En cambio, predominaban las pérdidas en el cobre. Una cosa que hay que tener en cuenta acá es que como las corrientes van a ser las nominales, ¿qué va a suceder? Se va a producir el calentamiento de mi arrollamiento, donde está tanto el de alta como el de baja. Por ende, lo que tengo que hacer es realizar las lecturas rápido, de manera tal de evitar el calentamiento debido al efecto Joule. O sea, tengo que realizar las lecturas rápido. Porque ¿qué sucede cuando se calienta el arrollamiento? Las resistencias varían. Y al variar las resistencias me va a variar la potencia y me va a variar el coseno de phi de cortocircuito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces puedo determinar acá la resistencia de cortocircuito a través de las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre ya lo determino por el batímetro. Esto me lo da el amperímetro. Ya determino la resistencia del cortocircuito. Puedo determinar el coseno phi de mi transformador en cortocircuito. Ahora, esto se realiza a temperatura ambiente, este ensayo. Lo mismo que habíamos dicho en los otros ensayos anteriores, nosotros tenemos que referenciar estos valores de resistencia a la temperatura de 75 grados. ¿Para qué? Para que sea comparable con los transformadores de distintos fabricantes. De manera tal que distintos fabricantes me aseguren a mí que a 75 grados la resistencia de cortocircuito, la potencia de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito van a tener un determinado valor. Y en base a eso, ustedes pueden realizar, digamos, el análisis de los distintos transformadores de distintas fábricas en base a las temperaturas de las resistencias referenciadas a 75 grados. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ustedes tengan los valores de la resistencia, lo van a referenciar a 75 grados, y la temperatura que van a tomar acá, tomen 70 grados. 70, disculpen, 20 grados, que es la temperatura que nosotros realizamos
por lo general en esta altura del año en el laboratorio. Entonces acá ustedes coloquen 20 grados. La potencia del cortocircuito también realizan lo mismo, acá colocan en 20 grados. Y acá podemos sacar la impedancia del cortocircuito. La impedancia del cortocircuito está dado por ¿qué? Por la suma de ¿qué? De la resistencia del primario más la resistencia del secundario referido al primario, más las impedancias o las reactancias de dispersión. Del primario más la del secundario referida al primario. Entonces ustedes ya sacan las impedancias de carga y la reactancia, la impedancia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. La impedancia de cortocircuito es la tensión de cortocircuito que lo da el voltímetro, esto lo da el amperímetro. Y después podemos determinar la reactancia aplicando esta fórmula. Y ustedes ya pueden, por la lectura de los instrumentos, realizar, digamos, el llenado de este cuadro. Y después por cálculos sacan coseno phi, la resistencia de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito y la impedancia de cortocircuito. Bien, en este caso la resistencia de cortocircuito es lo que le decía recién yo, está compuesto por la resistencia del primario, la resistencia del secundario referido al primario. Este valor R2, si es R2 lo multiplicamos por la relación de transformación al cuadrado, tenemos R2,1. Entonces ya tenemos que R2,1 más R1 nos da la resistencia de cortocircuito. Digamos, por fabricación de transformador, se hace de que la resistencia del primario sea igual a la resistencia del secundario referido al primario. En base a eso, nosotros si repasamos este valor acá, podemos determinar que la resistencia del primario y la del secundario va a ser igual, bueno, es exactamente lo que decía, la relación de transformación al cuadrado por R2. O sea que ya puedo determinar R1, que tiene que ser igual al calculado por el ensayo hicimos de determinación de resistencia. Tenemos R2,1, sumamos, tenemos entonces C. Se fabrican de esa manera el transformador, de manera tal de que la resistencia del secundario referido al primario, o sea que este R2 por la relación de transformación sea igual a R1. Esto es por fábrica. Para simplificar. Es para simplificar. No hay por qué. Bueno, entonces, fíjense, ya tengo este circuito reducido equivalente. Ustedes ya lo habrán visto con el ingeniero Fara. Entonces, fíjense que ustedes con este ensayo han determinado todos los parámetros que están en serie. Y con el de vacío, el que está en paralelo. Estos parámetros lo habían determinado. Entonces, ya con estos parámetros, ustedes ya pueden realizar el diagrama del circuito equivalente, que ya se lo voy a mostrar, este que está acá. Entonces, R1 va a ser igual a tantos ohm, X1 igual a tantos ohm, R2,1 va a ser R2 por la relación de transformación al cuadrado, o sea, que ya tienen para realizar toda esta llama en serie y esta llama que está acá en paralelo. Ya tiene usted el diagrama equivalente de nuestro transformador. Bien. Por último, tenemos el rendimiento y la regulación. El rendimiento está definido con la potencia que cede mi transformador por la potencia absorbida. La potencia cedida va a ser la tensión en el secundario por el coseno de phi, 2. Y la potencia absorbida va a ser la cedida más las pérdidas que hay en el hierro y en el cobre. Entonces acá ya puedo determinar el valor de mi rendimiento. ¿Y qué es la regulación? La regulación es cuánto varía mi tensión en el secundario, en la salida, a medida que yo le voy colocando carga.
¿Con respecto a cuándo? Con respecto a cuando el transformador está sin carga, o sea, está en vacío. O sea, veo primero qué valor de tensión tiene el transformador en vacío y después le voy aplicando carga. Voy a ver cómo varía esa tensión a medida que le voy aplicando carga. Esa es la definición de regulación. Y bueno, a través de un diagrama vectorial que ustedes tienen que haber visto con el ingeniero Fara, se llega a esta fórmula, ¿sí? Y después a esta. Entonces, fíjense, la caída porcentual en la resistencia va a ser, resistiva, quiero decir, va a ser igual a la corriente de cortocircuito por la resistencia de cortocircuito por la tensión de cortocircuito, en la tensión que le aplicamos nosotros para obtener estos valores. Lo mismo por la caída porcentual en la reactancia. Va a estar dado por el producto de la corriente de cortocircuito por la reactancia de cortocircuito sobre la tensión por 100, la tensión de ensayo. Bueno, esto es la explicación que le estaba diciendo recién, que es la diferencia entre la tensión del secundario sin carga, acá en vacío, menos la tensión del secundario con carga referido a la tensión en vacío. O sea, cómo varía la tensión a medida que voy aumentando la carga en base referido a la tensión de vacío. Bueno, si yo multiplico y divido por la relación de transformación, lo refiero al primario. Bien, ¿y para qué sirve eso? La tensión de cortocircuito sirve para la conexión en paralelo de transformadores, ya que determina la caída porcentual de la tensión en la impedancia y tiene que hacer aproximadamente igual la tensión de cortocircuito de los dos transformadores que vamos a colocar. La corriente de cortocircuito y la corriente de cortocircuito permanente se usan ¿para qué? Para determinar las protecciones. Esto de la corriente de cortocircuito permanente se interpreta de la siguiente manera. Si yo estoy realizando el ensayo en el laboratorio, yo hago circular una corriente nominal en la bobina del transformador, que es 13,6 amperes. Y la tensión va a ser una tensión pequeña. ¿Qué sucede en la realidad? Cuando yo tengo el transformador con una tensión nominal, pongámosle un transformador monofásico de 220 volts, y cortocircuito por algún motivo la bobina de baja. ¿Qué va a suceder? La corriente va a aumentar considerablemente. Va a elevarse demasiado. Y si se eleva demasiado, ¿qué sucede con la corriente donde está producido el cortocircuito de mi transformador? Que sería el de alta. Se va a producir el calentamiento por efecto Joule. Y si se produce el efecto de calentamiento, ¿qué sucede con la aislación? Se va degradando. ¿Hasta qué punto? Si sigue aumentando la corriente, hasta el punto de que se produce, digamos, el deterioro completo de la aislación y entra en cortocircuito los conductores de mi bobinado. Y ahí se termina deteriorando o quemando mi transformador. Entonces, esto se determina, la corriente de cortocircuito permanente, a través de una regla de tres simple, o de proporcionalidad, diciendo, bueno, que si yo le aplico una tensión de cortocircuito que es pequeña, obtengo una corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal. ¿Qué sucede si yo le aplico la tensión nominal de 220 volts? ¿Qué sucede con el valor de la corriente de cortocircuito permanente? Y hago una regla de tres simple y determino la corriente de cortocircuito permanente y me va a dar un valor aproximadamente, si nuestro transformador es de 13,6 amperes, me va a dar un valor aproximadamente de
de 400 amperes. Entonces, fíjense que no me va a soportar, digamos, esa corriente de cortocircuito permanente. Por eso que tengo que evitar de que se eleve esa corriente y por ende tengo que colocar las protecciones, los interruptores, los fusibles de manera adecuada para que inmediatamente se eleve la corriente de cortocircuito permanente, se actúen esas protecciones y protejan al transformador. Bueno, hay una tablita que depende de la potencia del transformador, si es hasta 100 kVA, bueno, la tensión del cortocircuito tiene que ser del orden del 4%, y si son de 1000 kVA, son del 6%, y así sucesivamente hasta llegar a los transformadores de potencia de 20 MVA, 50 MVA, que es del 9%, la relación de la tensión del cortocircuito. Para eso sirve determinar tanto la corriente de cortocircuito como las tensiones de cortocircuito. Una para proteger, para determinar las protecciones, y la otra para poner los transformadores en paralelo. Bien, ustedes ya con esos valores pueden determinar, realizar este circuito equivalente. Lo tienen que realizar y bueno, acá está lo que le decía recién, que si para una tensión nominal, para una tensión de cortocircuito va a circular una corriente nominal, para una tensión nominal va a circular una corriente de cortocircuito permanente por una regla de 3, entonces fíjense, si yo aplico 220 voltios, por 16 por de 13,6 y por la tensión del cortocircuito, que es un valor muy pequeño, este valor va a ser muy grande. Bien, acá fíjense que yo ya les he dado el práctico realizado, donde tenemos los instrumentos que se ha utilizado. Fíjense, hay instrumentos que son de clase 1,5, los que tenemos que utilizar son de 0,5, o sea que ya tenemos un error importantísimo cuando estamos realizando este ensayo. Tenemos las características del autotransformador, del trifásico y del monofásico. El trifásico, bueno, ya no lo tenemos en el laboratorio. Del transformador, las características, la corriente nominal, la potencia aparente, la relación de transformación del transformador de tensión y de corriente. ¿Utilizado para qué? Para el batímetro, tiene que ser, este batímetro, si de 20 es de 1 ampere. A ver, bueno, voltaje de 5 amperes, bueno, podemos utilizar también el de 1 ampere. Fíjese acá, está el grafiquito, y acá están los valores. Fíjense el valor de la tensión de cortocircuito. Si yo le aplico 7,3 voltios, ya estoy haciendo circular la corriente nominal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué entonces las pérdidas por histéresis y por las pérdidas por, digamos, en el hierro es pequeña? Porque la tensión es pequeña. Bueno, acá después sacamos la constante del instrumento, el ensayo, el transformador trifásico, cómo determinamos los valores de la resistencia al cortocircuito, la reactancia al cortocircuito, la impedancia al cortocircuito. Y ya con eso ustedes, fíjense acá, el delta U es de 3,1%, o sea que dijimos que alrededor del 4%, entonces está correcto esto. Bueno, lo tienen que transcribir, chicos, y enviarlo. Traten de irlo razonando a medida que lo van haciendo. Es sencillo el ensayo, no se pueden equivocar si se lo llegan a tomar.
Bien, ¿alguna preguntita, alguna duda? Yo no. Bueno, cualquier cosa, ustedes No, nos profe. estamos comunicando por WhatsApp, cualquier duda que tengan. Pero bueno, lo importante es que ustedes vayan sabiendo, ¿ah? Y no hayan duda. Son ensayos muy lindos, muy que en el laboratorio si se realizan, ustedes ahí nomás se prenden. Pero bueno, lamentablemente esto va para largo. Bueno, estimados, con esto damos por finalizado la actividad de hoy. No sé si tendrán alguna otra duda que realizar, si no, bueno, nos estamos viendo el martes que viene. El No, martes profe, que viene no hay vamos duda. a comenzar con máquinas de corriente continua, generador de corriente continua. Bueno, Bueno, que estén bien. Hasta un Nos luego. vemos, gusto. profe. Nos vemos. Profe.